Vamos a la palabra del Señor. Seguimos tomando el libro de los Salmos. Salmo 133. Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Padre, siempre tu pueblo ha experimentado en la historia problemas de fraternidad, problemas de comunión. Es todo un desafío. Permítenos dimensionar a la luz de esta escritura la trascendencia, el valor, el significado que para ti y para nosotros tenga la comunión de hermanos. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Desde el origen, las cosas entre hermanos pues no han caminado tan bien que se diga. El libro de Génesis tiene una historia muy pésima o más bien tiene una historia de una pésima relación entre los hermanos. La primer pareja de hermanos que hubo, pues no terminó tan bien la cosa. Los primeros hermanitos, enemigos a muerte. La primera pareja de hermanos terminó mal. El mayor asesinó al menor. Y esto trajo una serie de consecuencias lamentables para Caín. Ambos perdieron. En el conflicto fraternal, nadie gana, todos pierden. Este es el problema del conflicto entre hermanos. No hay un ganador. Caín no salió ganador. No es que porque haya sobrevivido terminó ganando. No. Los días de Caín fueron nefastos, desérticos, deambulantes. Dios tuvo que intervenir poniendo una marca en Caín para que la venganza que él hizo con su hermano no se siguiera repitiendo, sino que se detuviera la venganza y nadie lo fuera a matar, pero no como una especie de protección sobre Caín, sino como una especie de que Dios quiere evitar la violencia o el círculo imparable de la violencia. La violencia y la enemistad es como una espiral. La enemistad es eso, es como un remolino. Crece y se come todo. Dios tuvo que detener eso. Caín activó algo
que podía ser perjudicial para el resto. Y Dios pone una marca en Caín para detener ese ciclo que tiene dos cualidades la enemistad. Es imparable. El tipo de ofensa entre hermanos enemigos es creciente. Cada vez va subiendo de tono, cada vez va subiendo de tono, cada vez va subiendo de tono hasta el tono último, que es el desear la muerte del otro. Pero no solamente tiene esta nota de imparable, que puede comenzar con malas caras, con palabras indirectas, pero luego va adquiriendo más fuerza, las palabras se van haciendo ofensas, se vuelven amenazas hasta llegar a las acciones, sino que también es envolvente, porque el conflicto en el resto va creando como una obligatoriedad para decidir con quién estoy. El resto de hermanos no pueden guardar como una cierta neutralidad, sino que son casi arrastrados a decidir de parte de quién están, a quién le harán lado o con quién caminan, ya sea de forma activa por parte de los hermanos en contienda o ya sea de forma pasiva por una influencia, porque hay como que decidir, y yo a quién quiero de estos dos, y yo por quién decido, y hay una presión activa o pasiva sobre el resto de la comunidad, como que tienen que decidir con quién están. Estoy con Pablo, con Apolos, con Pedro, ¿con quién estoy? La gente tiene como que verse en la obligación de saber a qué grupo pertenezco. Y entonces la rivalidad entre dos personas deja de ser bilateral y se busca tener alianzas, amistades, partidos, y entonces ya se entra en un fraccionamiento colectivo. Ya no son dos personas en disputa, sino ya son grupos o partidos al interior de la iglesia. La conflictividad entre hermanos es un cáncer para una comunidad. El cáncer es el avance de la muerte, paulatina, creciente, y hay que detenerlo. El Salmo nos dice que es posible hacerlo, que se debe paralizar, se debe detener, hay que hacerlo retroceder. Y para hacerlo retroceder hay que descubrir lo que para Dios significa la comunión. Después de Caín y Abel, Génesis nos va a narrar otras familias donde los hermanos siguen manifestando las crisis que se generan en la comunidad. Otra pareja de hermanos será Jacob y Esaú, que ya desde el vientre Rebeca da testimonio del pleito que siente. No es que le tiran pataditas, se agarran a patadas adentro. Tanto que llega a decir Rebeca: mire, acompáñenme y vea, ella ya en el vientre ya está decepcionada decepcionada de los hijos que tiene. Dice Génesis 25. Versículo 20.
Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, imagínense el pleito que ella sentía adentro. Tan desesperante llegó a ser para ella que dijo: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Y ahí se va a seguir describiendo las cualidades de cada uno. Eran diferentes. Esaú era un hombre de campo, Jacob era un hombre de la casa. Él era doméstico, aquel era un salvaje, aquel era un montés. Jacob, más ligado a la mamá, era más de casa, más de los asuntos domésticos, más de hacer las cosas totalmente diferentes. Y son esas diferencias las que justamente provocan siempre conflictos, roces. Son esas diferencias justamente las que por un lado somos hermanos, pero por otro lado nos hacen conflictuarnos. Y esta es la raíz del problema de la comunión. A diferencia de la amistad, que normalmente se basa sobre puntos en común, la amistad que se basa sobre elementos agradables mutuos, la hermandad no. La amistad usted la elige sobre la base de las afinidades, congruencias y aspectos agradables mutuos. La hermandad no. La hermandad usted no la elige. Con la hermandad usted nace. Con la hermandad, desde que viene a este mundo, usted se la entregan. Y en la iglesia no somos amigos en el sentido de los grupos que formamos de amistad sobre afinidades, sino que la Escritura nombra esa frase con la que arranca el Salmo: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, no amigos, hermanos, lo cual apega a un nexo que no es selectivo, no es que yo lo decidí, es que me fue entregado. No me hice hermano, me hicieron hermano. Hermano será una categoría entregada por personas externas a nosotros. En el caso de una comunidad como nosotros, es un nexo entregado por el Espíritu. Es el Espíritu quien nos hace hermanos. Hermanos y hermanas. Y esto supone, como Jacob y Esaú, que seamos diferentes. Radical y opuestamente diferentes. Y entre más seamos, más diferentes. Y entre más nos relacionemos, más vamos a descubrir nuestras diferencias.
mientras más convivamos, mientras más estemos estrechos en un ámbito de servicio, más nos percataremos de lo diferente que somos y lo problemático que es ser hermanos. No es fácil. Ser hermanos es un problema. Porque somos tan opuestos, somos tan diferentes y no podemos romper ese nexo, porque es un nexo del espíritu. No es un nexo biológico, no es un nexo afectivo, es un nexo del espíritu. Y por tanto, al ser del espíritu, tiene una doble cualidad. Es un don y es una tarea. Como todo lo del espíritu. Es un don, es un regalo, es una gracia, pero a la vez es una tarea, un esfuerzo, un trabajo. Es un regalo de Dios que seamos un cuerpo. Es un regalo de Dios que seamos una comunidad de hermanos y hermanas. Y tenemos que aprender a hacerlo porque por nuestra humanidad nos resulta complicado ser hermanos y hermanas. Porque así como los hermanos de los cuales estamos viendo se pelean, los pleitos de hermanos en la casa, usted los conoce. Cómo se agarraban los hermanos como que eran desconocidos, va. Se daban riata, como que eran. Y allá venía la nana, ¿va? ¿Se acuerdan de los castigos de poner sal en el lomo al otro, va? Eso era real, hermanito. La mamá o el papá le ponía sal en el lomo a uno y el otro tenía que lamer la sal del lomo con la lengua, va. Y después el otro, así la ponía la hermana Gaby, imagínense, ¿verdad? Porque el garante de la comunión son los papás. Porque los papás no pueden ver a los hijos peleando de esa manera, así que ellos son los garantes. Y aquí se va construyendo ya quién es el garante de la comunión en la iglesia. Cuando surge el conflicto, quien va a entrar en acción para resolver la cosa no son los hermanos, es el papá. Por tanto, cuando en la vida de la iglesia entrará en conflicto un hermano contra el otro, el que tomará cartas en el asunto será Dios mismo, es el Espíritu. Como en la comunión de los hermanos, es el papá quien los manda a llamar. Y va a ajustar cuentas y les va a enseñar a ser hermanos. Les va a hacer comprender lo que significa ser hermano. Y pues las maneras en que los papás nos enseñan a ser hermanos, pues a veces no es agradable, ¿verdad? Castigos como le acabo de hablar, o penquearnos a los dos, ¿verdad? Darnos riata a los dos, es la manera como los papás resolvían las cosas. Y ahora abrácense, después de darnos riata, abrácense. ¿Verdad? Después de darnos la cinchaseada, abrácense. Porque ser hermanos también es una tarea, hay que aprenderla. Y cuando la fraternidad llega a romperse de formas que pueden llevar a la iglesia a una ruptura, a una crisis, Dios mismo deberá intervenir. Y Dios siempre interviene porque el primer interesado en la comunión de la grey es Dios. Porque si algo detesta Dios, si a algo Dios lo saca de cuadro, son nuestras enemistades. Desde el proverbio que dirá que es una de las cosas que aborrece el Señor,
hasta el testimonio que a lo largo de la Biblia se demostrará sobre las rupturas. No hay sanciones divinas más drásticas en la Biblia que aquellos que a partir de cosas personales dividen el cuerpo de Cristo. Esa es una de las cosas que el Nuevo Testamento va a sancionar como de las más delicadas con las que Dios entra en crisis. Las divisiones, los conflictos, los pleitos entre hermanos. Serán tantos los pasajes que serán sancionados, que serán sentenciados por Dios, cuando en el seno de la iglesia nuestras diferencias personales se hagan enemistades. Porque nuestras diferencias no es necesario que se hagan enemistades. Lo ideal es que nuestras diferencias sean complementarias. Porque quiere decir que si yo soy diferente a usted, quiere decir que usted tiene cosas que yo no tengo. Y yo tengo cosas que usted no tiene. Por tanto, las diferencias, en lugar de ser la causa del conflicto, deberían ser mecanismos de integrarnos, de apoyarnos y de correspondernos, de decir, hey, yo soy así, vos no sos así, cabal, casamos. Pero las diferencias, al no saberlas llevar por la luz del Espíritu, se vienen y se convierten en causas de conflicto. Y cuando ya las diferencias se hacen conflicto, y estos conflictos se harán divisiones en la iglesia, Dios ya entra en problema con nosotros. Cuando ya las diferencias, que es natural en nosotros, y no solo es natural, es saludable que seamos diferentes. Pero si las diferencias se vuelven conflictos personales, ya tenemos un problema de espiritualidad. Ya lo vamos a ver en Corinto. Es un problema de espiritualidad que tenemos ya. Y si esos conflictos personales van causando rupturas en el cuerpo, ya tenemos un gravísimo problema con Dios. Ya ahí tenemos ya tenemos ya algo bien problemático. Porque ya tenemos que ver con la ruptura del cuerpo. Tenemos que ver ya con el rompimiento de la iglesia. Y eso es algo que Dios va a detestar. La unidad es a lo que Dios nos va a convocar siempre. Y la unidad no es la uniformidad, no es que todos somos iguales, que nos reímos iguales, que caminemos iguales, no. Sí, por eso es que no somos, no le caemos bien a todos. Ni a usted le cae bien a todos, ni a usted le caen bien todos, porque somos diferentes. Usted tiene su personalidad y le cae mal la personalidad de aquel. Y está bien, ese no es problema. Ni es falta de espiritualidad eso, no, el problema es cuando esa diferencia se va a convertir en una rivalidad, allí entramos ya al campo de la carnalidad. Y en el campo de la carnalidad podemos entrar todos. No importa el grado del liderazgo que tengamos. La carnalidad es un riesgo en el que podemos caer todos. Cuando Pablo toque el tema, dejemos en este momento el Salmo. Vamos a primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan, ¿qué?
Que todos vivan ¿qué? Es una tarea. Es un esfuerzo. Pablo entiende. Vivir en armonía no es magia. Vivir en armonía no es algo automático. ¿Mande? Que se pongan de acuerdo, dice la otra versión. Que se pongan de acuerdo. Es tarea, es esfuerzo. Quiere decir que esto no es, ay, es que yo no me llevo con... No, no es que no se lleve, está bien. Pero tiene que. ¿Me entiende? Es que yo no puedo. Sí, es que por eso es humanidad. Porque no podemos. Y cuando yo digo es que no me gusta, no puedo, no siento. Sí, tiene toda la razón. Por eso es humanidad, por eso es carne. Ahora, ¿qué es la carnalidad? La carnalidad es cuando usted decide rendirse a la imposibilidad de su carne. Carne no es carnalidad todavía. Carne es realidad. Carne es, me cuesta llevarme con fulano. Pero carnalidad es cuando usted decide acomodarse a la carne. En la carne estamos todos, pero no todos somos carnales. ¿Entienden esto? En la carne estamos todos porque a todos nos cuesta llevar. Permítanme que estoy estrenando un voladito que me está dando problemas. En la carne estamos todos, porque a todos nos cuesta ser hermanos. A todos. A mí me cuesta. A usted le cuesta. Hay personas que quizás ni les quisiera hablar a usted. Le cuesta integrarse con la manera de pensar de otro. Es que este es bien turbia. Oh. Es que este es... Y usted va analizando a los demás y va encontrando las cosas que no le agradan y no quiere, prefiero no hablar con este. Va, cuando usted entiende que así somos, eso es la carne. Así somos. Ahora, la carnalidad es cuando usted dice, así soy y así voy a ser. Esa es la carnalidad. Cuando usted le da carta de ciudadanía y se rinde ante esa incapacidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es acceder a las capacidades del espíritu para aprender a manejar mi carne. La espiritualidad es cuando yo digo, sí, está bien, me cae la patada esa vieja, pero Espíritu Santo, yo tengo que aprender a ser hermano. Tengo que aprender a ser hermana. La espiritualidad no es la ausencia de la carne. La espiritualidad es buscar la asistencia del Espíritu para ayudarme a manejar la carne. Porque seguiremos siendo diferentes. Porque no es que el Espíritu le va a cambiar su personalidad y va a hacer que usted ya se ría como la otra gente que le cae mal. No. Usted seguirá siendo usted, ella seguirá siendo ella, pero usted aprenderá ciertas cualidades del Espíritu para manejar las diferencias. El Espíritu no nos va a uniformar, no nos va a poner a todos por igual, no. Él seguirá respetando las diferencias, pero nos enseñará a manejar las diferencias, a sobrellevar las diferencias. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Dame un poquito de monitor, hijo. Digo esto, hermanos míos, versículo 11, porque algunos de la familia de Cloé
me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Y cuando llega al capítulo 3, dice, versículo 1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando cuando dice espirituales e inmaduros? Cualquiera podría pensar que porque ya tengo un cargo en la iglesia soy espiritual, no soy inmaduro. No. Esto no tiene que ver con cargos eclesiales, ni con funciones dentro de la iglesia. Las funciones dentro de la iglesia no son rangos de espiritualidad. Esos son organizaciones de acuerdo a los dones. Usted está en lo que está por los dones del Espíritu, no por su espiritualidad. ¿Me entiende eso? Usted ocupa un cargo en la iglesia no porque ha sido evaluado como muy espiritual y muy idóneo y entonces es un hombre, una mujer espiritual, aquí está. No. Usted está allí porque el Espíritu le otorgó dones. Y esos dones son funciones. Y esas funciones las debe realizar. Son funciones. Pero la manera en que realice esas funciones, ahí sí, eso va a hablar de su espiritualidad. Y la espiritualidad, básicamente, es un asunto de relaciones personales. Siempre en la Biblia, la espiritualidad será un asunto interpersonal. Cuando usted descubre el fruto del Espíritu, que es la plenitud de la espiritualidad, todo lo que ahí aparece tiene que ver con relaciones interpersonales. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Se acuerdan en Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo relaciones. Ahí no dice el fruto del Espíritu es, el que ora 6 horas, el que ora durante 6 horas. No. El que predica, no. El que enseña, no. El que dirige, no. El que canta, no. El que está en seguridad, no. El fruto del Espíritu no tiene que ver con una función, sino con una manera de ser. El fruto del Espíritu es interrelacionar. ¿Cómo yo me relaciono con los demás? ¿Cómo construyo comunidad, en otras palabras? Yo puedo ser líder, pero si mi ministerio estoy usándolo para interponerme en la comunión de los demás, yo no estoy pastoreando, yo estoy destruyendo. Yo no soy pastor, sería un destructor. Y la sanción será mayor porque mi cargo tiene más importancia. Porque la idea es pastorear, no destruir. Y la posición me da cierta facultad para incidir, para influenciar, y si tal influencia no la uso para lo que el Salmo me dice, entonces la estoy usando para la obra del enemigo. Y estoy en el puro campo de la carnalidad. Estoy ya en contra frontalmente del Espíritu. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos?
Y la sanción es grave porque es en este contexto de la unidad donde se van a dar una de las sentencias más duras. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar así a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por tanto, que nadie base su orgullo ¿en qué? En el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolo, Cefa, universo, vida, muerte, presente, porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Por tanto, lo que yo pueda hacer en la vida de la iglesia, lo estoy haciendo para Dios. Porque todo le pertenece a Él. Esta será la tónica con la que el Nuevo Testamento entenderá el tema de la unidad y la comunión. Si usted retrocede 2 paginitas a su Biblia, llegará al capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 17. Les recuerdo, hermanos, que es la categoría con la que se habla de nosotros en el Espíritu. Les recuerdo, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Es decir, Pablo está diciendo a la iglesia, hermanos, ustedes no están para tomar partido por nadie que cause división. No estamos para decir con quién estoy. No, al contrario. Cuando usted vea a alguien conflictuado y que esa persona conflictuada se acerca para hacerlo su partidario, apártese. Hoy fue este, mañana puede que se acerque el otro con el que está conflictuado. Igual, apártese. Apártese de los dos. Déjenlos solitos. Cuando se queden solitos, van a descubrir lo inútil en lo que están envueltos, lo estéril en lo que están envueltos. Usted no debe ser tierra donde florezcan las raíces de amargura de otros. No sé si me entiende esto. Porque esa es la maña. Esa es la carnalidad. Si la carnalidad de aquellos es llegar a usted y conquistarlo para su causa, la carnalidad en usted es dejarse conquistar. Entonces se une la carnalidad del enemistado y la carnalidad suya, que de tonto se está metiendo en un pleito que usted no tiene nada que ver. Pero como es carnal, se presta. ¿Me va siguiendo? Cuando las personas en conflicto se acerquen a usted para hacerlo partidario de su lucha, sea espiritual. Y espiritual es desmarcarse.
hermano, yo estaré orando por usted, que Dios resuelva su problema, Dios me le bendiga. Punto. Usted, como decimos en el lenguaje popular, no va a andar sudando calentura ajena. ¿Qué es lo que pasa? Usted que no tiene ni chile con el hermano o la hermana y agarra chirria porque hoy usted está con fulano. Lo que Pablo decía a los corintios. Ay, que yo estoy con Pedro, con Pablo y Apolo. Pero ¿qué es eso? Dice Pablo. ¿Qué tontera es esa? Hay una convergencia en la carnalidad del enemistado y la carnalidad de la grey. Pablo les habla a todos. Si usted no está metido en el pleito de hermanos, no se meta. Ni deje que lo metan. Mejor únase a orar. Mejor sea parte de la acción del Espíritu que reconstruye, restaura, sana y procura que las cosas vuelvan al camino del Espíritu. Cuando ya las cosas llegó a divisiones, la sentencia es dura. Tales individuos no sirven a Cristo. Porque si yo sirvo a Cristo, no puedo ir en contra de la tarea de Cristo. Y la tarea de Cristo fue unir. El gran himno a la unidad de Efesios capítulo 2, de ambos pueblos hizo uno, derribando todas las enemistades. Esa es la tarea de Cristo. La tarea de Cristo fue que de dos enemigos hizo amigos. La reconciliación es uno de los regalos de la cruz. Pero cuando yo ya me obsesiono de una manera radical y de repente me encuentro en el camino de que las diferencias se conviertan en conflictos y los conflictos en divisiones, alto. Deténgase, iglesia. Deténgase. Porque ya estamos pasando por un camino delicado. Ya estamos ante una cuestión muy sensible para el espíritu. Deténgase porque ahí sí estamos ya en un terreno con que el espíritu sí tiene una riña terrible. Habrá un montón de cosas que al espíritu no le inquietan, que son cosas suyas, que él no se va a meter en esas cosas. Pero en esto, del tema de la unidad, del compañerismo y de la comunión de la iglesia, ese es un punto de honor para el Espíritu Santo. Es un punto de honor. Y aquí todos tenemos tela que cortar. Aquí todos tenemos que hacer altos y enmendar. Porque si le damos continuidad a las pequeñas fisuras que se dan entre nosotros, esas fisuras van a ser quebraduras y esas quebraduras van a ser desmembramientos. Y ya un desmembramiento ya es asunto del diablo y no del espíritu. Y es un asunto de Satanás, para usar el lenguaje bíblico, de Satanás. Porque ya tiene que ver con la manera como estamos manejando a nivel de cuerpo los asuntos personales. Por eso dice, tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Cuando Pablo exhorte a la iglesia, hay un pasaje, permítanme, que es en Corintios, pero no sé si es primera o segunda, permítanme, donde él convoca a la comunidad a hacer un alto sabiendo las estrategias del enemigo.
él dice, ustedes ya conocen la obra de Satanás. Por eso lo llama a poner un alto y a pensar en la comunión. Permítanme. Ay, ay, ay. ¿Mande? 2:8. Gracias, Brian, te agradezco. 2 Corintios 2. Gracias, hijo, te agradezco. Dice, arranquemos desde el 5. 2:5. 2 Corintios 2:5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Estamos hablando de los efectos comunitarios de las acciones que tenemos hacia los hermanos. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Ojo, mi trato con un hermano tiene repercusiones a la comunidad. Es lo que yo les digo, es el efecto remolino. Comienza a jalarse a otros. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesa tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito, le escribí para ver si pasan la prueba de ¿qué? ¿La prueba de qué? ¿La prueba de qué, hermanitos? De lo que no nos gusta. Obedecer. Y la completa obediencia. Ser hermanos es cuestión de obedecer, entonces. No es de que me guste, no es de que me agrade. Construir comunidad es asunto de obediencia. No es cosa que me gusta, que me agrada, es que qué lindo ser hermano. No es que no es lindo, pero hay que obedecer. Por tanto, cuando no me oriento en las acciones comunitarias como iglesia, cuando no me oriento en el camino de la comunión, estoy cayendo en desobediencia. Fíjense que estamos tocando un punto a partir del cual Dios me considera si soy espiritual o no, si soy obediente o no. Quizá usted está aquí, ocupa un cargo en la iglesia y por eso cree que es espiritual, y Dios dice no. Tiene un ministerio y Dios lo usa y cree que es espiritual, y Dios dice no. Porque las cosas en el ministerio las hace el Espíritu a través del don que me ha dado. No es porque yo sea espiritual u obediente. Ahora, la manera como me relaciono con el hermano ya tiene que ver con cómo he crecido en mi espiritualidad. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Oiga, Pablo dice, yo por el bien de ustedes ya perdoné a fulano. ¿Por qué perdonó Pablo? Por la iglesia. Porque no quiere que su conflicto personal altere la iglesia. No quiere involucrar a la iglesia en un asunto privado. Lo privado se sacrifica ante el bien de los demás. Pero es así como manejamos nosotros las relaciones. No son más bien frases que se escuchan, a mí nadie me va a agarrar. No ponemos el yo por encima de nosotros a veces. Es que de mi nombre nadie. ¿Y cuál nombre vos? ¿El conde de qué sos? ¿Ah?
¿El varón de qué sos? ¿El príncipe de dónde sopo? Es que con mi nombre, con mi apellido no van a andar. Bertulichi es tu apellido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa arrogancia? Pablo dice, miren, por ustedes, yo lo voy a hacer. Yo soy el primero en ser obediente. Para no verlos a ustedes involucrados en un asunto de dos, los perdono por ustedes. Pablo no ve a la iglesia como un semillero donde construir aliados. No. Porque él entiende que esta comunidad no es mía, es de Cristo. Y he sido puesto allí para fomentar la comunión. Y sigue diciendo, ¿para qué? Versículo 11. ¿Para qué Satanás no se aproveche de nosotros, la comunidad? Pues no ignoramos sabemos las artimañas. Cuando yo no soy capaz de construir comunidad, ¿a quién estoy haciendo lado? ¿Con quién estoy caminando? ¿A quién estoy haciendo el camino? A Satanás. Cuando nosotros no estamos construyendo, sino destruyendo, no, hermano, no está sirviendo a Cristo. No, hermana, no está sirviendo a Cristo, aunque ocupe un cargo en la iglesia, usted está sirviendo a Satanás. O sea que el adorador de Satanás no crea que tiene una calavera en su cuarto y le hace la venia, ¿va? No crea que es que tiene un crucifijo así para abajo, ¿va? No. El adorador de Satanás es cualquiera que camina de acuerdo a las artimañas o al deseo de Jesucristo. Eso. Los diabólicos no crean que es una cosa fea, oculta, negra. No, hermanito, lo diabólico camina entre nosotros. Estamos tan acostumbrados a entender lo satánico como algo tenebroso. No, hermanito. Lo satánico está presente en cosas tan normales suyas. Tan normal estaba en Pedro. Ahí, a la par de Jesús. Que Jesús le dice, apártate de mí. Y pilla que no andaba vestido de negro. No se había mandado a hacer cachos. No se había pintado de rojo. No andaba dientes así como Drácula, no. Pedrito normalito. Tan normal como usted y yo aquí esta mañana. Bien arregladito, bien bonito, sirviendo a la par ahí, pero Satanás. Entonces, podemos estar aquí. Ser líder, predicador, pastor, cantante, tocar un instrumento y estar en la lógica de Satanás y no en la de Cristo. Vayamos al Salmo. Vamos a empezar a predicar en el Salmo. Esta era la introducción para el Salmo, hermanita, para entender el espíritu del Salmo. Por eso comienza el Salmo diciendo cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y luego usará dos metáforas para hablar de lo que significa la comunión de los hermanos. Primero es el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. El aceite de la unción,
el aceite de la consagración. La comunión de hermanos es un acto sacerdotal. La comunión de hermanos es el aceite que consagra a la iglesia como una comunidad sacerdotal. Lo que significaba el aceite el día de la consagración. Y no era solamente cuando se consagraba de manera inicial, era el rito con el cual el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Permítanme. Voy a terminar así ahorita. Es el rito para entrar al lugar santo. El sacerdote entraba cubierto con el aceite de la unción. Era como entrar consagrado delante de Dios. En esa metáfora entonces, es paja. No podemos entrar al lugar santo si somos una comunidad fracturada. Que hagamos culto, sí, podemos hacer culto, pero quizás estemos haciendo bulla y no culto. Quizás estemos haciendo movimientos, pero no estamos adorando. Por eso Jesús fue bien clarito. Acompáñeme a Mateo. Acompáñeme a Mateo. Capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Ve y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta. Se requiere obedecer para hacer esto, porque esto es achicante, ¿va? Y cuando hablamos de ofrenda, todo tipo de ofrenda. No hablamos solamente de la ofrenda material, hablamos de la ofrenda de labios, de adoración. Hablamos de la ofrenda de servicio. Si vienes a adorar al Señor y vas a presentar ofrendas, pero te acuerdas. No, no se requiere hombría para hacer eso. Se requiere obediencia. Para el Evangelio, para Jesús, mis quebrantos relacionales con mis hermanos anulan el valor de la ofrenda. Se requiere quitar el ego para decir, no voy a dejar de cantar, hermana, disculpe, mire, yo la ofendí y usted, discúlpeme. ¿Qué se requiere? Obediencia. Obediencia. Porque su ego le dice que no. Y hablemos bien, no su ego, su carne. Su carne le dice que no. Yo no me voy a rebajar. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. No, hombre. Como decimos la palabra, bien achicado, por no decir la otra palabra. Bien achicado eso, no. Solo hay una palabra que explica esto, obediencia. Deja. Ve primero. Ya aquí le dice que es lo primero para Dios. No puedo establecer algo primero con Dios
Porque lo primero es con el hermano y después es con Dios. Y entonces ahora sí, vení. Es lo que tiene que hacer usted. Porque su problema no es con el hermano, es con Dios. Si tiene un problema con el hermano, tiene un problema con Dios. Eso quiere decir Jesús. Y no puede resolver con Dios nada si no resuelve con el hermano primero. Pero si fue con el hermano, usted ya va con Dios tranquilo. Si el hermano le vale, se ríe, se burla, es problema de él. Usted sale con Dios, es su tema. Con Dios. Yo quiero resolver las cosas con Dios. Que le valió chonga, que lo va a tomar como que usted es un débil, es asunto de él. Pero hay que ver quién es el débil entonces. ¿El que se rinde a la carne o el que lucha contra la carne para vivirse, para moverse en el campo del espíritu? La segunda metáfora es el rocío que baja de los montes y fecunda los campos secos. Donde no llega la lluvia es el rocío. El que hace que la tierra en los campos secos adquiera frescura. Tiene que ver con la vida fértil y fresca que produce el espíritu. ¿Quién está lleno de vida? El que lucha por la comunión de hermanos. Ese está lleno de vida. Ese está en avivamiento. Ese está en el fuego del espíritu. No el que habla en lenguas. No el que brinca y danza. No, todo eso hágalo, está bien. Pero ese no es el espiritual. Los dones, cualquier ejercicio de don, es porque tiene el don del espíritu, pero no porque sea espiritual. Que danza y traduce, sí está bien, pero ese no es usted, ese es el espíritu en usted. Pero cuando ya usted toma acciones y decisiones, eso ya habla de su madurez, de su desarrollo, de su crecimiento. ¿Quién es el que anda el fuego, la vida y la frescura del espíritu? ¿Quién anda lleno del rocío? Bueno, el que se mueve en el campo de la comunión. Ese. No el que fractura, no el que rompe, no el que divide, el que construye comunidad. Donde se da esta armonía, allí donde están, bueno, el texto dice, porque ciertamente allí, pero allí no es ni la barba de Aarón, ni el rocío de Hermón, es la comunión de los hermanos, allí. ¿Qué envía el Señor ahí? Bendición y vida. ¿Está usted pidiendo la bendición de Dios? Viene a orar y a pedir, Señor, bendíceme, bendíceme. Mire, trabaje por la comunión y ni va a pedir por la bendición, porque la bendición llegará. El Señor la envía. Mujeres, siempre recuerden, mira, a la gente apagar sus teléfonos cuando entra por la puerta. No dejen de hacerlo nunca, aunque parezcan grabadora. Apaguen el teléfono, pues. Allí, donde usted está luchando por la comunión, allí Dios le va a mandar su bendición. Mire el valor de esto.
En lugar de hacerse lado a uno de los dos, mejor se pone a orar para que estos dos se entiendan. Ahí le va a mandar Dios su bendicioncita. Digamos que esto es como la comisión que Dios le da por trabajar por la comunión. Hey, vi lo que hiciste con aquellas dos hermanas que andaban ahí amargadas, tirándose, y cómo las uniste. Aquí va tu comisión. Porque Él es el primer interesado en esto. Cuando trabajamos por la unidad, trabajamos para Dios. Y Dios paga bien. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cómo anda de comunión con los hermanitos? ¿Ah? ¿Siervos, siervas? ¿Líderes, pastores? ¿Cómo andan? ¿En la lógica de quién andan? ¿A quién sirven? Ahí en sus ministerios. Allí envía el Señor bendición y vida. Padre, que tu Santo Espíritu produzca en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, a veces nuestros dones, nuestros cargos, nuestros privilegios alimentan nuestro ego, nuestra carne y no nuestra espiritualidad. A veces lo que tú nos has dado, hemos venido a usarlo como alimento de nuestra arrogancia. Nos creemos en base a lo que hemos recibido. Personas que recibiendo un ministerio creen que es un premio o un reconocimiento a su mérito. Y pensamos que el cargo me hace exento de buscar la reconciliación y de pedir perdón. Señor, devuélvenos por el Espíritu la pequeñez, la sencillez, la humildad. Recuérdanos el Evangelio. ¿Quién es el más grande? Y llamó a un niño. El ser un niño cuesta, Señor. Padre, asístenos. Asístenos. Nunca permitas que en Betania las riñas personales prevalezcan sobre los intereses del reino. Ayúdanos. Ayúdanos a todos. Asístenos. Queremos ser esa comunidad de hermanos cuya comunión nos habilita para entrar al lugar santo, cuya comunión refresca lo seco de la tierra y la hace tierra fértil. Una iglesia donde envíes bendiciones sin parar,
y la constante frescura del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.